que ustedes pues se esmeren en realizar el trabajo y sobre todo pues el hecho de que al final pues ya no sea tomado en cuenta. Entonces iniciamos, después vamos a tomarnos un pequeño tiempecito para ver cómo vamos a desarrollar el proyecto, ¿verdad? Yo ya les tengo ahí algunas noticias, ¿verdad? Y entonces pues ya nos vamos a estar poniendo de acuerdo. Entonces inicien, por favor. Muy buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañero. Bueno, a mi grupo nos tocó exponer lo que es la producción mercantil capitalista. Como introducción tenemos sobre el modo de producción capitalista, que es un modo de producción la cual surge después del feudalismo. El capitalismo es un sistema económico en que los individuos privados de diferentes empresas o empresas propiamente llevan los negocios a cabo las producciones para el intercambio de diferentes tipos de servicios o bienes mediante transacciones donde intervienen el mercado y el precio. La producción mercantil capitalista prácticamente es de que muchas personas, que los obreros venden sus fuerzas a cambio de un sueldo. La producción mercantil capitalista también lo podríamos definir como producciones privadas. El capitalista fue un método de explotación de los obreros o del personal a cargo de las diferentes producciones. Los objetivos. El objetivo general prácticamente es conocer sobre el tema de la producción mercantil capitalista mediante las fuentes secundarias y tener mejores conocimientos del mismo y poder diferenciarlo del método de producción capitalista simple. Los objetivos específicos, tenemos definir la diferencia entre la producción mercantil simple y la capitalista, comprender la importancia de la producción mercantil capitalista, definir las características, las diferentes características que tiene este modo de producción. Buenas tardes. Ahorita me toca exponer a mí lo que es el origen del modo de producción capitalista. El capitalismo como sistema surgió después de la caída del feudalismo en el siglo XV. La expansión imperial de las principales potencias europeas hizo circular grandes dimensiones de mercadería de otras regiones del mundo. Así fue como nació la burguesía como una nueva clase social que había derrotado a la aristocracia terrateniente del medioevo. Luego dice que esta clase de comerciantes de origen plebeyo, pero poseen capitales, así se convirtieron en los dueños de las primeras empresas que cambiaron para siempre el modo en que se producen los bienes y servicios en el mundo. No sé si se me escucha. Sí. Sí, ok. Siguiente diapositiva, por favor. Estos impulsaron cambios de tipo científico, espiritual y político que llevaron a las llamadas revoluciones burguesas, cuyo punto fue la caída del absolutismo monárquico. Esto con ayuda de las revoluciones como la Revolución Francesa que se dio en 1789 o con transiciones paulatinas, y el inicio de las repúblicas democráticas capitalistas que conocemos hoy en día. El modo de producción capitalista es un sistema organizado de distribución y producción basado en la propiedad privada de los medios de producción y en el trabajo asalariado. En este sistema económico descentralizado, el lucro es la guía de todas las acciones. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad privada de los medios de producción
y la acumulación del capital como una vía hacia la riqueza de las naciones. En este sistema, la oferta y la demanda, elementos que componen la lógica del mercado, son los que regulan la distribución del capital y, por lo tanto, la asignación de los recursos. Este surgió como consecuencia del ascenso de la burguesía como la clase dominante en la Edad Moderna y, sobre todo, luego de la Revolución Industrial, que permitió el surgimiento de la sociedad industrial de consumo. Según la teoría de Marx, vio que el conflicto se originó porque los capitalistas podrían incrementar su riqueza únicamente mediante la explotación del proletario. Yo tengo acá algunos ejemplos de países capitalistas, los cuales son Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Corea del Sur y Chile. También como ejemplo de empresas tenemos las gasolineras como Shell, Texaco. Otra empresa sería Nivea, Nestlé y Bayer. Algunas de las características de una empresa capitalista son las siguientes. El capital es propiedad privada. El sueldo de los empleados se rige en función del trabajo que éste realice. Los propietarios tienen a su cargo la dirección que pueden asumir personalmente o delegar en un consejo de administración. Y la última sería la principal finalidad de la empresa es obtener el beneficio económico. Prácticamente acá el capital dirige y no es la persona. Muchas gracias. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero. No sé si podrían cambiar de presentación. En los modelos de sistema capitalista tenemos lo que es el proteccionismo, en cual dice que según el Estado fija aranceles, regulaciones para encarar artificialmente los productos provenientes del extranjero y así proteger su industria y fomentar el consumo de bienes y servicios nacionales. También está lo que es el laissez-faire, que dice que limita las máximas intromisiones del Estado y permite la mayor cuota de libertades del mercado sin regulación a ningún tipo. También está lo que es la economía social del mercado, el cual es totalmente contrario al anterior, plantea que el ejercicio económico debe ser guiado y planificado por el Estado sin llegar al extremo de asfixiar la libertad económicas fundamentales. Y también tenemos lo que es el capitalismo corporativo, en lo cual dice que en el mercado está dominado por corporaciones jerárquicas y grandes grupos económicos que ejercen el poder y determinan el mercado. Por otro lado, el capitalismo contribuye a una sociedad dividida en clases sociales de acuerdo a su ingreso económico, posesión de capitales o propiedades. Voy a cambiar de presentación, por favor. También tenemos lo que son las clases sociales, en lo cual tenemos lo que es la burguesía y alta burguesía, en lo cual es la dueña de los medios de producción, fábricas, tiendas, etcétera, o de los grandes capitales de inversión. También tenemos lo que es la clase trabajadora, en lo cual cuya participación en la sociedad es vender su capacidad de trabajo, sea calificado, profesional, técnico o no obreros. También tenemos lo que es el lumpen, el cual es el sector improductivo de la sociedad. Le dejo a mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición, tenemos que es el socialismo, pues es el que promueve las propiedades sociales y comunitarias también los medios de producción, pues con el fin de poder construir una sociedad en la que impere la igualdad en la repartición de recursos y también de oportunidades. Pues algunas de sus características básicas del socialismo es que su base es la propiedad colectiva en los medios de producción, que esto llega a buscar el bien servicio, y que también la riqueza sobre los empleados capitalistas, que esto nos quiere decir que debe de estar repartido de forma de igualdad, eliminando también las diferencias entre las clases sociales. Pues con el paso de los años, también el socialismo fue evolucionando y aceptando también el libre comercio, también bajo ciertos controles de los gobiernos,
en el ámbito económico y también en el ámbito financiero, también, así como también la protección de los ciudadanos para evitar situaciones de desigualdad o del abuso social. Prácticamente el socialismo es la etapa anterior al comunismo en donde los obreros controlan los medios de producción en su totalidad y que también se organizan en una sociedad sin clases. Tenemos el origen del socialismo. Pues el socialismo también proviene de las revoluciones burguesas y del liberalismo nacido de la Ilustración francesa, pero no sería hasta el siglo XX con los aportes de Karl Marx y Federico Engels, que también, así también los antecedentes del socialismo moderno se encuentra en el aporte de los socialistas utópicos por Robert Howe y también especialmente en la obra de Karl Marx, que fue en 1818 a 1883, y también por Friedrich Engels, que fue en 1820 también, y a 1895, pues también los socialistas utópicos critican el sistema capitalista, ya que considerando que sus bases eran las causantes de la pobreza que sufría una gran parte de la población. Y pues por otra parte, Marx y Engels consideraron que el socialismo era como un peso intermedio entre el capitalismo y el comunismo. Pues los principales tipos de socialismos que existen era el socialismo utópico, que se centra en la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Esto sin referirse a la lucha de clases. Y también estaba el socialismo científico, que es el que desarrolló una estructura más formal, plantea que debe existir una lucha de clases que posteriormente que dé un lugar a una sociedad más igualitaria. Gracias. Muy bien, pues ahora pasamos a definir qué es el modo de producción capitalista. Pues según la terminología marxista, el modo de producción capitalista es aquel propio de las sociedades capitalistas surgido luego de la revolución burguesa que acabaron con el modelo feudal en medioevo. Pues también el modo de producción capitalista es considerado por los estudiosos no marxistas como un sistema económico en el que el valor de los bienes y servicios se expresan a través de términos monetarios y los mismos en los que se recompensa a las personas por su trabajo. En cambio, por la ortodoxia marxista, el capitalismo es el modelo económico en que la burguesía detenta el control de los medios de producción, pero además es un modelo de organización social, político y económico. Pues todas estas novedades cambiaron para siempre el modelo en que se satisfacen las necesidades humanas, desplazando el foco del trabajo rural al comercio urbano. Así, el modo de producción capitalista es el sistema propio de una época industrial. Se ha desplazado en importancia la tendencia. Siguiente diapositiva. Como podemos observar en una imagen, la evolución del capitalismo, que empezó principalmente por el esclavismo, el feudalismo, hasta llegar al capitalismo. Siguiente diapositiva. Algunas ventajas del capitalismo como sistemas son notarias, tanto como sus desventajas. El aspecto positivo del sistema pues se puede resumir en la efectividad y flexibilidad. Esto quiere decir que a lo largo de sus siglos de vida, el sistema capitalista ha sido generar riquezas y adelantos vertiginosos en aspectos científicos, técnicos y económicos, y al mismo tiempo adaptarse a ellos, cambiando con los tiempos y sosteniendo invicto hasta hoy. La libertad. Pues el capitalismo requiere de importantes cuotas de libertad económica e individual para hacer posible el emprendimiento, el riesgo empresarial y el surgimiento de nuevas iniciativas.
En ese sentido ha tenido a ser más o menos liberal, o sea, a tolerar más o menos el intromisión del Estado en las dinámicas que idealmente tendría que regular la paz del mercado. Permite el movimiento de clases, la tendencia del dinero, en principio no está sujeta a ningún otro tipo de condiciones humanas, como era la sangre en el caso de las sociedades de castas y efectos prácticos. Importa poco al mercado económico qué tipo de valores profecía la capitalista. Siguiente diapositiva. Por otro lado, las desventajas del capitalismo también son dignas de mencionarse, ya que permite los monopolios y la competencia desleal. Esto justamente es el talento liberal del capitalismo, tiende a permitir la concentración de capitales y por ende puede poder en las manos de unos pocos que controlan el mercado y pueden competir deslealmente con los demás, así formando monopolios en los que pocos se enriquecen. La distribución desigual de riqueza, ya que la clase social no está determinada por la sangre ni por los otros factores, sino que por la cantidad de dinero que tenga la familia, las generaciones y fruto de concentración de la riqueza en quienes más capitales tienen. El consumismo, la sociedad genera por el capitalismo, está centrada en el que el consumo y la obtención del capitalismo, a menudo esto se va olvidando, lo que eso realmente significa que se están quedando atrapados en una espiral del consumo innecesario, comprando para comprar un par de a otros aspectos espirituales no considerables a la ecuación. Buenas tardes, también tenemos lo que es la producción mercantil simple. La producción mercantil simple nos dice que está basada en las propiedades privadas de los medios de producción y en el trabajo de personas de los productores que elaboran artículos destinados a la venta en el mercado. Los representantes más típicos de la producción mercantil simple son los pequeños campesinos y los artesanos que no explotan trabajo ajeno. Dicho tipo de producción también constituye en un régimen económico que ha existido en diversas formaciones económico-social. Por su naturaleza también se conoce a la producción mercantil simple, que posee doble carácter, como que quien se basa en la propiedad privada sobre los medios de producción, el pequeño campesino o el artesano es un propietario y esto lo aproxima al capitalista. Por otra parte, la producción mercantil simple tiene sus raíces en el trabajo personal, el productor en su trabajo, y esto lo aproxima al proletariado. La producción mercantil simple y la capitalista se diferencia entre sí por las fuentes que... No, sigo en la otra. La producción mercantil simple y la capitalista se diferencian entre sí por las fuentes que emanan la propiedad privada sobre los medios de producción. En el primer caso de dicha propiedad se basa en el trabajo personal de productor. En el segundo se basa en la explotación de los obreros asalariados. En la economía mercantil simple son mercancías únicamente los productos del trabajo humano, mientras que en el capitalista se le denomina mercancía a la fuerza del trabajo del hombre. Siguiente presentación. También tenemos lo que es el mercantilismo. El mercantilismo
se entiende el conjunto de ideas políticas y económicas. El mercantilismo planteaba que la riqueza de las naciones era únicamente alcanzable mediante una balanza comercial positiva respecto al extranjero, por lo que era necesario proteger la economía local mediante fuertes medidas estatales. El mercantilismo nos quiere decir que es una doctrina económica que tiene como principio el enriquecimiento de los países basados en la acumulación de los metales preciosos. Esto se caracterizaba principalmente por una por una gran intervención de los estados en el comercio. También podemos decir que no se desarrolló una teoría económica del mercantilismo y además sus ideas fueron muy cambiados desde su creación y tuvo pocos exponentes, por lo que se considera una doctrina o línea de pensamientos. Siguiente diapositiva. También tenemos lo que es el origen del mercantilismo. Como se ha dicho, el mercantilismo aparece para introducir a las monarquías absolutistas europeas en el capitalismo, que ya había surgido en Italia y era de teoría económica imponente durante toda la Edad Media. Con la caída del sistema socioeconómico de la Edad Media, llamado también como feudalismo, se creó un nuevo sistema, el cual manejaría la economía de esta sociedad llamada el mercantilismo. Así como se creó el mercantilismo, también tiene algunas causas, que sería el aumento significativo de las producciones y el auge de nuevas tecnologías. Le dejo el tiempo a mi siguiente compañero. Buenas tardes, siguiendo con el tema, hablaremos sobre lo que es los pilares del mercantilismo. Como ya sabemos, las ideas del mercantilismo fueron una ideología económica dominante en toda Europa al principio de la Edad Moderna. El mercantilismo nació con Víctor de Riquetti, marqués de Mirabeau en 1763, pero en realidad es conocido por Adam Smith en 1776. Estos pilares del mercantilismo fueron tres principios económicos evaluados distintamente por cada una de las vertientes y variantes que este modelo representaba en la realidad. Estos tres pilares fueron la relación entre el poder político y el económico. Esto es ya que antes estos no eran instancias separadas, hablando del poder político y económico, y posteriormente pasaron a tener una relación de control y reciprocidad. El poder político, representado por la monarquía absolutista, asumió el rol a la conducción económica de la sociedad y decidió emprender la construcción de un Estado-nación rico, que dispusiera de capital suficiente para sus numerosos proyectos. 2. El control de la moneda. La unificación del mercado interno, el intercambio de la población y el privilegio de la producción interna fueron los que provocaron este pilar en sí. Más que nada esto en términos de agrícolas, minería y manufactura. Asimismo, se buscaba tener una población numerosa y laboriosa detrás de esta moneda. 3. La injerencia del Estado en la economía. Esto a través de las exportaciones, ya que las exportaciones de materia prima en esos tiempos eran prohibidos, pero el resto del excedente de la producción era ampliamente exportado. Esto provocaba una materia prima escasa de los países, lo que le daba al Estado el volante de modelo de protección de economía local. Los mercantilistas consideraban que las ganancias se crean en la esfera de la circulación y que la riqueza de las naciones se cifra en el dinero. De ahí que la política mercantilista tendiera a traer al país mayor cantidad posible de oro y plata. La prosperidad económica se alcanzaba acumulando oro, plata y además metales preciosos. Esto era el mayor exponente de la riqueza de las naciones por aquellas épocas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo funciona el mercantilismo? El funcionamiento del mercantilismo responde a 9 principios fundamentales,
Los 9 son reglas de von Hornig, que se presentaron de manera distinta e individual en cada uno de los países europeos conforme a sus necesidades y particulares. Estos principios son los siguientes. 1. La utilización del territorio nacional, esto para la agricultura, minería y manufactura. 2. Dedicar la materia prima del país a las industrias nacionales, ya que los bienes manufacturados valen más que las materias primas internacionalmente. 3. Fomentar una producción abundante y trabajadora. Y 4. Prohibir las importaciones de metales preciosos y mantener la moneda nacional circulante. Siguiente diapositiva, por favor. La utilización del... Siguiente diapositiva, por favor. Compañeros, no sé si cambió de diapositiva. No se quedaba atorado. Ahí estamos. Siguiendo con el tema, el quinto funcionamiento del mercantilismo era obstaculizar la importancia de los bienes foráneos. El sexto era la importación de los bienes necesarios a cambio de bienes escasos y no del pago de oro y plata. 7 era limitar las importaciones a la materia prima escasas en el país. 8 era vender el excedente de productos manufacturados al extranjero en pagos de oro y plata. Y 9, no permitir las exportaciones de bienes producidos y disponibles en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Compañeros, no sé si cambió de diapositiva. No, nuevamente se atoró. ¿Terminaron ya de exponer o todavía hace falta? Dele. Perdón por el inconveniente. Siguiendo con el tema, vamos con las conclusiones. En conclusión, en sí, la producción mercantilista es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar el valor de los bienes y servicios que se expresan en recursos monetarios, los mismos en lo que se recompensa a las personas por su trabajo. En sí, la producción mercantil es la forma predominante de la producción, con una gran inconcebible de surgimiento, existencia y desarrollo en las relaciones públicas capitalistas. La producción mercantil simple es la base sobre la que se desarrolla la producción capitalista, pero la propia producción capitalista es producción mercantil. Por ello, los rasgos fundamentales en una producción mercantil simple le son inherentes, es decir, que son esenciales al capitalismo. Entre la producción mercantil simple y la producción mercantil capitalista existen diferencias sustanciales, pero por su naturaleza son de un mismo tipo, porque se basan en la propiedad privada sobre los medios de producción. Por lo tanto, la producción mercantil capitalista es fundamental, ya que es un sistema de economía en la cual los productos son elaborados por productores particulares, aislados, y por cada productor se especializa en la elaboración de un producto cualquiera, de forma que para la satisfacción de las necesidades sociales es imprescindible la compraventa de los productos que a consecuencia de ello se convierten en mercancías en el mercado. Se considera que las principales características de una producción del capitalismo es que es un sistema económico propio de la sociedad industrial,
que se sostiene en base de la oferta y demanda y promueve la competencia e innova. Muchas gracias. Esa ha sido nuestra exposición sobre el sistema de producción capitalista mercantil. Dudas o preguntas, estamos para contestarlos. Bueno, jóvenes, buenas tardes nuevamente. ¿Alguna duda, pregunta, consulta que tengan? ¿O todo está claro? Recuerden lo que les platiqué al inicio de la clase, ¿verdad? Que por favor, pues pongan atención si tienen alguna duda o algo, porque estas exposiciones van a ser objeto de evaluación. Entonces, pues ya nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo es en qué plataforma es que vamos a llevar a cabo la evaluación para que ustedes lo tomen en cuenta? ¿Alguna duda o todo está bien? Todo claro, Licky. Bueno, muy bien, mi amigo Jason. Estaba viendo la hora, creo de que el miércoles pues igual ya continuamos con las clases. Solo les quiero dar una información. Pues al final creo yo de que vamos a trabajarlo aquí en la escuela. Fíjense de que yo estoy viendo algo, que el problema es de que en la escuela pues también se está dando mucho lo que son los contagios en cuestiones del personal que labora en la escuelita. Entonces, no me han dado una respuesta en concreto, ¿verdad? Para ver cómo lo vamos a trabajar. Yo espero entre hoy y mañana pues ya tener una respuesta. Así ya el día miércoles con el grupo de módulo ya pues me dicen, ¿verdad? Denme un chancecito, les pido un poquito de paciencia, denme un chancecito de aquí al miércoles para los demás. Ahora para los de módulo pues igual el miércoles en la mañana ya vamos a platicar para ver qué vamos a hacer. Yo quiero platicar bien porque no me gustaría decirles o darles una información ahorita y después que la tenga que estar cambiando. A ustedes, a mí no me gusta eso, sino que sí, lo vamos a llevar a cabo en la escuela o lo van a hacer de manera individual. Entonces, solo que me den un poquito de tiempecito porque no me han dado una respuesta y no, como les digo, tampoco me gustaría adelantarme y decirles, mire, esto vamos a hacer y después les lo tengo que estar cambiando para que no vayan a pensar que también esto es un juego a ustedes. Entonces, solo denme chancecito y ya nos vamos a poner de acuerdo bien. Yo voy a platicar con las dos autoridades para ver qué va a proceder y por lo mismo que le estoy comentando yo, que como han aumentado pues también los casos ahí en la escuela, pues tengo también entendido de que las autoridades de salud de aquí de Sobolá pues quieren ir a cerciorarse esto, pues, ¿verdad? Que qué es lo que está pasando en la escuela, porque también si no, se va a volver un foco de contagio ahí. Entonces, para que lo tomen en cuenta ustedes también, nos platicamos el día miércoles ya con clases pues normales, igual pues síganse cuidando, ¿verdad? Y también estudien porque el día miércoles es muy probable que tengamos, mire, si no el miércoles, el viernes tenemos la primer evaluación corta, pero de que la tenemos, ya sea el miércoles o el viernes, estudie, ¿verdad? Y va a entrar lo que hemos estado ahorita, pues que yo les he explicado, lo que han muy amablemente sus compañeros pues también han explicado en las presentaciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya solo yo les voy a indicar en qué plataforma es que lo vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Que tengan buena tarde y nos vemos el día miércoles, ¿oye? De acuerdo, Lick. Feliz tarde, Lick. Fíjense, pues, Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, Lick.